Las consolas y los videojuegos hace más de 35 años que conviven con nosotros. Muchos de los que éramos niños en los años 80 recordamos esas primitivas consolas que funcionaban con un reproductor de cassette y que tardaban siglos en cargar un juego. Nada que ver con las maravillas de las que disfrutamos en la actualidad. Sin embargo, todos añoramos de alguna manera esa primera máquina que nos fascinó, ya fuera portátil o de salón. Démonos un tiempo para la añoranza recordando estos 10 clásicos. 10 videoconsolas de nuestra infancia y sus míticos videojuegos. 1. Atari. La empresa Atari puede considerarse la fundadora de la industria del videojuego y la consola casera. Empezó a venderse en Europa en 1978. Entre sus juegos con más éxito están Frogger, Space Invaders o un primitivo Donkey Kong. 2. Spectrum. Spectrum apareció de la mano de la compañía británica Sinclair en el año 1982. Fue una consola revolucionaria, aunque era un poco pesado el cargar los juegos con el cassette. Sobrevivió hasta 1992 y actualmente sus juegos y consolas originales son muy buscados por los coleccionistas. Entre sus mejores juegos estaban Back to School o Batman. 3. Sega Mega Drive. La Mega Drive fue lanzada por Sega Enterprise en 1988. Sega lanzó varias consolas con mucho éxito. Actualmente sus juegos han sido reeditados en recopilatorias consolas más modernas como las de Nintendo o Sony. Entre sus juegos más conocidos estaban Sonic the Hedgehog, Night Trap o Mortal Kombat. 4. Super Nintendo. Esta fue la tercera consola que lanzó la empresa japonesa Nintendo. En noviembre de 1990 salió al mercado en Japón y en menos de 2 años se vendía en todo el mundo. Se vendieron casi 50 millones de unidades. Su juego más vendido fue Super Mario World. Otros grandes éxitos fueron las sagas de Donkey Kong, Castlevania o The Legend of Zelda. 5. Game Boy. La Game Boy es la tercera consola más vendida del mundo. Es, como todos sabemos, una consola portátil. La Game Boy ha ido evolucionando y los modelos actuales tienen poco que ver con la primitiva maquinita de color gris. Fue lanzada al mercado por Nintendo en 1989 y su juego estrella fue el Tetris. 6. Game Gear. Fue la respuesta de Sega a la Game Boy y empezó a comercializarse en Japón el año 1990. Su pantalla era en color y además retroiluminada. Esa fue la gran ventaja y el problema de la Game Gear. Debido al color y la retroalimentación, su autonomía no llegaba a las 5 horas. El juego más vendido para esta consola fue el Sonic the Hedgehog. 7. PlayStation. La PlayStation salió al mercado entre 1994 y 1995. Tuvo el gran acierto de incorporar los CD-ROM dentro de su hardware y una tarjeta de memoria para almacenar las partidas. De la primera versión se vendieron más de 104 millones de consolas. Para este primer modelo el juego más vendido fue el Gran Turismo con más de 11 millones de copias. 8. Apple Pippin. Apple también quiso hacer una incursión en el mundo de las videoconsolas en 1995, pero sin mucho éxito ya que llegó posteriormente a las de Sony, Nintendo y Gear. Querían lanzar una consola que funcionara también como ordenador de red y que tuviera un coste asequible. No pretendía comercializarla la propia Apple, sino empresas subsidiarias. Fue un fracaso. 9. GameCube. Fabricada por Nintendo, es la predecesora de la Wii. Salió al mercado en Japón en el 2001 y llegó a todo el mundo en el 2003. Podía conectarse con un cable a la Game Boy, lo que la hacía muy atractiva. El juego más vendido fue Super Smash Bros. Melee, pero las sagas de Resident Evil o Zelda tuvieron también mucho éxito. 10. Nintendo Wii. Estrenada en el año 2006 y producida por Nintendo, esta videoconsola ha vendido más de 101 millones de unidades. Incorpora un mando inalámbrico y detecta movimientos de manera que el juego se hace realmente vivido. Los juegos más exitosos de esta videoconsola han sido Wii Sport y Mario Kart Wii. Esperamos que hayas disfrutado este repaso a las videoconsolas de nuestra infancia. ¿Cuál era la tuya? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos? Sigue aprendiendo sobre el mundo del arte suscribiéndote a nuestro canal.